La confesión de Ichinose. Ahora se hablará de la vez que Ichinose se le confesó a Ayanokoji en el examen de la isla deshabitada del segundo año. Esto sucedió en el volumen 4 del segundo año, en el capítulo 6, el hombre conocido como Tsukishiro. Ahora sí comenzamos. Ayanokoji menciona en sus pensamientos, el segundo destino que me señalaron para hoy fue I2. El extremo noreste de la isla deshabitada. Como de alguna manera pude evitar una penalización, por ahora era un lugar al que podía dirigirme con alivio. Aunque fundamentalmente debíamos regresar a pie a la zona de salida una vez terminada la prueba a las 15 horas, dependiendo de la situación parecía que había planes para que las embarcaciones dieran la vuelta a la isla y recogieran a los estudiantes según fuera necesario. Cerca de allí, parecía que un barco llegaría a J6 a las 5 de la tarde. El entorno de las pruebas sigue siendo el mismo, con las tareas concentradas en el lado sur de la isla, pero la zona designada está en el noreste. Es fácil lamentar el hecho de que la mesa designada esté obviamente mal, pero no se puede evitar. Habría sido más fácil si pudiera dejarlo pasar, pero empezaba a percibir algo inquietante. Hasta esta mañana, no había visto ni me había cruzado con ningún otro estudiante. Aunque la isla es grande, y todavía hay muchas oportunidades de verlos o escucharlos mientras te desplazas. Por supuesto, ayer no llegué a la última zona designada, así que no sé por qué no encontré a ningún estudiante en mi mesa. Esto indica que muchos de los estudiantes ya han bajado al lado sur, donde se reúnen las tareas. Supongo que podría pasar a I2 y luego saltar la zona final designada para llegar a la tarea. H3 tiene un río estrecho que divide la zona. Se trata de una zona problemática en la que se ve obligado a tomar un desvío porque el río no puede utilizarse como atajo. La gracia es que puedes simplemente caminar a lo largo del río y no tienes que preocuparte por perderte. No hay que alarmarse, simplemente camina hacia él. Suroeste a lo largo del río hasta que llegues a un punto donde puedas cruzar el río y luego dirígete al noreste. Solo hay que caminar a lo largo del río hasta llegar a las montañas. Fue entonces cuando llegué al otro lado del río, cerca del centro de H3. De repente una persona aparece. Es Ichinose. Ella le grita a Ayanokoji, «Ayanokoji-kun». Entonces Ayanokoji al escuchar esa voz dice mentalmente, mientras caminaba, escuchando el sonido del río, oí una voz que me llamaba desde lejos. Era el lado norte del río que acababa de evitar. Allí, cubierta de barro, Ichinose me miraba fijamente, sin aliento. Luego Ayanokoji le pregunta a Ichinose, «Ichinose, ¿vas a ir al H3? Después menciona en sus pensamientos, si no recuerdo mal, según lo que dijo Sakayanagi, Ichinose debería haber estado en E3. Ahora mismo eran más de las 10 de la mañana. Si el sol empezó a salir a las 5:30, eso significa que Ichinose había estado caminando continuamente durante 4 horas y media para venir aquí. Y a un ritmo considerablemente rápido. Entonces Ichinose desde el otro lado del río le gritó a Ayanokoji, con palabras entrecortadas por el cansancio, Yo he venido a verte, Ayanokoji-kun. Posteriormente Ichinose le vuelve a gritar a Ayanokoji, voy hacia ti. Luego Ayanokoji pensó, con eso dicho, Ichinose comenzó a correr a lo largo del río. Tiró su pesada mochila al suelo, como si eso le estorbara. Sus pasos eran inseguros. La fuerza física de Ichinose estaba probablemente al límite, y se necesitaría mucho esfuerzo para llegar tan lejos. Me di la vuelta y me apresuré a reunirme con ella. Corrimos a lo largo del río durante unos 5 minutos y llegamos a un punto en el que pudimos reunirnos. No podía dejar que Ichinose se sobreesforzara demasiado, así que crucé el río hacia el lado norte primero. Después Ichinose con mucho trabajo le dice a Ayanokoji, finalmente te alcancé, espera, ya voy. Entonces Ayanokoji dice mentalmente, me pregunto si se siente responsable por perseguirme hasta aquí y detenerme. Con toda la fuerza que pudo reunir en sus piernas, se acercó a mí, un paso a la vez. Sin aliento, Ichinose llegó frente a mí, pero no pudo mantenerse en pie y cayó.
Hacia adelante. De repente Ichinose casi se cae y grita un poco. Ayanokouji luego menciona mentalmente, tomé a Ichinose en mis brazos, la cual estaba a punto de caer. Luego Ichinose le dice, lo siento mucho. ¿Por qué? Mis piernas no me están respondiendo. Posteriormente Ayanokouji dice en sus pensamientos, intentó alejarse a toda prisa, pero le temblaban las rodillas y no podía mantenerse en pie. Después Ayanokouji le pregunta, ¿qué te está pasando, Ichinose? Después Ayanokouji dice mentalmente, Ichinose, que me miraba, abrió la boca mientras intentaba frenéticamente resolver la situación. Entonces Ichinose le dice, yo, tengo algo que realmente necesito decirte, Ayanokouji-kun. Luego Ayanokouji le pregunta a Ichinose, ¿algo que decirme? Ichinose después de escuchar su pregunta le responde, estaba preocupada todo el tiempo, que tenía que proteger a mis amigos, a mis compañeros de clase. Ayanokouji al escucharla dice internamente, ¿de qué está hablando? No sé de qué habla, pero sé que se ha esforzado mucho. Ichinose continúa hablando y dice, pero aún así, estaba preocupado por Ayanokouji-kun, así que tuve que hacerlo. Ayanokouji luego de escucharla piensa, durante este examen especial, no tuve ningún contacto especial con Ichinose. Ciertamente, estoy de acuerdo en que hubo algo inesperado. Caminó durante más de 4 horas para llegar a encontrarme. Entonces Ichinose aún continúa hablando y le dice a Ayanokouji de forma agitada y con esfuerzo, mi reloj se rompió, así que pensé en volver al punto de partida para que me lo cambiaran. En ese momento, había 2 personas, el presidente en funciones Tsukishiro y el profesor Shiba. Ayanokouji nuevamente piensa luego de escucharla, estaba tan cansada que ni siquiera había calmado su respiración, e Ichinose habló con voz entrecortada. No sé cuándo ocurrió, pero creo que fueron unos días de preocupación. Ichinose continuó hablando y dijo, ahora, si Ayanokouji-kun sigue vivo en el último día, será convocado a I2 para enterrarlo. Ayanokouji después de escucharla menciona mentalmente, las palabras I2 y enterrar son ciertamente bastante perturbadoras de escuchar. La razón por la que Tsukishiro y los demás fueron escuchados involuntariamente por Ichinose fue porque su reloj estaba roto y no pudieron percatarse de ella mediante el GPS. Luego le dice a Ichinose comprendiendo la situación, proteger a tus compañeros de clase. ¿Significa que Tsukishiro te amenazó? Posteriormente piensa y narra lo sucedido, parecía sorprendida por mi suposición, pero Ichinose asintió repetidamente. Entonces Ichinose le dice a Ayanokouji, si le contara esto a Ayanokouji-kun, me dijo, que expulsaría a mis compañeros, pero no podría dejarte solo. Ayanokouji luego le contesta, debes dejarme sin preocupaciones. Soy tu enemigo, lo sabes. Después menciona en sus pensamientos, con suerte solo expulsarían al estudiante llamado Ayanokouji, eso sería lo mejor que podría suceder. Ichinose sacudió la cabeza con fuerza, diciendo que no quería oír esas palabras. Ichinose luego de escuchar a Ayanokouji lo contradice gritando, no puedo hacer eso. Ayanokouji-kun, no eres mi enemigo. Ayanokouji posteriormente dice internamente, Ichinose agarró la camisa cerca de mi pecho. Luego le dice a Ichinose, soy tu enemigo. Sin embargo, Ichinose le dice a Ayanokouji con voz entrecortada, porque, para mí, Ayanokouji-kun es. Entonces Ayanokouji vuelve a narrar lo sucedido en sus pensamientos y dice, la mano que había agarrado con fuerza mi camisa se apretó una vez más, aún más fuerte. Mientras Ichinose continuó hablando todavía con voz entrecortada y dijo, para mí, Ayanokouji-kun, tú me gustas, yo te amo, Ayanokouji-kun. Después Ayanokouji dijo mentalmente al escucharla, las palabras fueron probablemente algo que la propia Ichinose no había esperado. Una vez pronunciadas las palabras, apartó la mirada para taparse la boca. Ichinose entonces le dice a Ayanokouji de forma nerviosa, no. Ahora, ¿por qué yo? Ayanokouji luego narra lo sucedido y dice internamente, sacudió la cabeza repetidamente de un lado a otro con pánico, como si no hubiera logrado su propia comprensión. Ichinose confundida se pregunta a sí misma, ¿qué acabo de decir?
Ayanokoji vuelve a mencionar mentalmente para describir el estado de Ichinose y dice, como si lo que hubiera querido decir se hubiera esfumado, comenzó a sentir pánico, incapaz de comprender. Luego le pregunta a Ichinose, ¿puedo repetírtelo? Sobre lo que me acabas de decir. Ichinose después de escucharlo le contesta de manera muy nerviosa y confundida, sí. Oh, no, no. Después de todo, me acuerdo sin que lo digas. Ayanokoji entonces le dice a Ichinose, gracias Ichinose. Ichinose aún más confundida, apenas si puede contestarle, y dice, ¿qué? Ayanokoji posteriormente dice en sus pensamientos, expresé mi gratitud a Ichinose. Me puso por delante de sus compañeros, por delante del grupo de examen que había preparado para ganar. No voy a tomar ese sentimiento como una señal de falta de respeto. Luego Ayanokoji le dice a Ichinose, si Ichinose no me hubiera avisado, no sé qué me habría pasado. Después menciona internamente, este fue probablemente un gran punto de inflexión para mí. Si no me hubiera encontrado a Ichinose aquí, no habría ido a I2 con Tsukishiro en mente. Es cierto que Tsukishiro amenazó a Ichinose, y sin embargo aquí estaba, justo delante de mí. Y estaba dispuesta a arriesgarlo todo para contarme todo. Posteriormente Ayanokoji le pregunta a Ichinose, ¿es cierto lo que acabas de decir? Ichinose entonces todavía de forma muy nerviosa le contesta a Ayanokoji, eso, quiero decir, no es eso. Esa, cosa verdad. Ayanokoji luego le responde a Ichinose, si no es así, niégalo ahora. O me haré una idea equivocada. Ichinose al escucharlo le contesta aún tímidamente. Malentendido, no es un malentendido. Ayanokoji posteriormente de escucharla dice mentalmente, Ichinose intentaba negarlo, pero se dio cuenta de que ya no podía hablar de ello y se resignó. Entonces Ichinose le dice a Ayanokoji, me gustas, yo te amo. Ayanokoji luego de escuchar su confesión, dice internamente, admitió con una voz baja, casi apagada. Después Ichinose le dice a Ayanokoji, creo que me acabo de dar cuenta de que probablemente me siento así. Lo siento. Sin embargo, Ayanokoji le contesta, no hay nada que lamentar. Para ser sincero, me sorprendió un poco que Ichinose se sintiera así por mí. Ichinose después le responde a Ayanokoji algo desanimada, lo siento. ¿Te desagrada eso, verdad? Ayanokoji luego de escuchar su pregunta le responde, no es eso. Pero no puedo responder a tus sentimientos ahora mismo, Ichinose. Ichinose entonces le contesta, no sería adecuado para Ayanokoji-kun después de todo. Ayanokoji le refuta contestándole, no me refería a eso. Todavía tengo algunas cosas que resolver, y no creí que se pudiera responder con un sí o un no como respuesta en esta situación. Posteriormente dice internamente, tengo que evitar hablarle de Kei aquí. Aunque se sentiría más dolida y resentida si se enterara más tarde, estaba en medio de una prueba en una isla deshabitada. Mientras haya tiempo, no debería hacer nada que la pueda desanimar a seguir luchando en este examen. Luego le dice a Ichinose, puede que no tenga sentido para ti, pero es lo mejor que puedo hacer en este momento. Ichinose entonces le contesta de forma comprensiva, sí, lo entiendo. Ayanokoji después narra lo sucedido internamente y dice, Ichinose respondió con un movimiento de cabeza, ni reacia ni descontenta. Posteriormente le dice a Ichinose, me voy a I2 ahora. Tengo que hacer algunas cosas allí. Pero Ichinose luego de escucharlo le dice a Ayanokoji asustada, no, no. Es peligroso. Sin embargo, Ayanokoji le contesta a Ichinose, si no lo hago, no podré proteger a Ichinose y a sus preciados compañeros de clase, ¿verdad? Ayanokoji entonces menciona internamente, estoy seguro de que ella lo sabe porque ha pasado por muchas cosas. No es difícil imaginar que si se acercara a mí y me lo contara, Tsukishiro se enteraría, pero creo que tengo que decirle que no es una situación difícil, sino un renacimiento. Por último le dice a Ichinose, ve a tomarte un largo descanso y luego reúnete con tu grupo, ¿está bien? Finalmente dice internamente, le di una palmadita en la cabeza a Ichinose y decidí ir a I2. Listo, hasta aquí termina la narración de esta parte del capítulo donde Ichinose decide salvar a Ayanokoji y confiesa su amor por él.
Ichinose pensó que tenía una difícil decisión que hacer: sacrificar la seguridad de su clase para salvar al amor de su vida, quien le ha ayudado bastante, o abandonar al amor de su vida y dejar que sea expulsado injustificadamente, además por la fuerza, y que le pueda pasar algo malo después para no sacrificar la seguridad de su clase. Esto es parecido al dilema de la tranvía. Sin embargo, si vieron mis videos de Tsukishiro contra Ayanokoji, se darán cuenta que Ayanokoji se dio cuenta que Tsukishiro no planeó bien las cosas, ya que él mismo le dice que se le hubiera ocurrido mejores planes y que cometió un error al amenazar a Ichinose a medias. También si agregamos que Ayanokoji en el volumen 8 del segundo año, al tener una conversación con Anase, mencionó que tenía la hipótesis de que si Tsukishiro realmente quería expulsarlo lo hubiera hecho. Por lo tanto, esto me hace pensar que Tsukishiro amenazó a medias a Ichinose a propósito para que hubiera más probabilidades de avisarle a Ayanokoji y de esta manera a él se le ocurriera un plan para salvarse. Entonces Tsukishiro al final no creo que fuera a expulsar a los compañeros de Ichinose aun si le avisaba o no a Ayanokoji. Bueno, es todo, amigos, espero que les haya gustado el video.